Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco que me acompañe en esta lectura colectiva que hemos estado haciendo del nuevo libro Conspiraciones. Ya vamos en el capítulo 9, que se tituló El siglo estadounidense. Arranca en 1921, porque ahí terminó el anterior, perdón, sí, 1921, pero no le puse final, en realidad no puse fechas, y es porque el final pues está todavía dudoso en qué momento habrá que cortar, ahorita lo platicamos. Empieza en 1921, debía empezar, ya le había yo dicho un poco antes, al término de la Primera Guerra Mundial, 1919, con esta guerra que ya platicamos un poco, no fue una guerra que alguien pueda decir exactamente por qué ocurrió, muchas interpretaciones, no hay consenso. Mi interpretación es el ascenso de Alemania como una potencia que puso nervioso al Reino Unido, en particular cuando Alemania empieza a tratar de construir una armada de verdad, utilizando submarinos que se empiezan a usar en esa época. Y bueno, el nerviosismo lleva al enfrentamiento. La excusa fue el asesinato, ya sabe, del archiduque Francisco Fernando, pero era algo que tenía otro fondo. Eh, de esta guerra vamos a tener como resultado dos cosas de largo plazo relevantes. Una es el fin de los imperios, también ya lo comentamos. El imperio alemán y el austrohúngaro desaparecen, son reemplazados por naciones que define el señor Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, antes presidente de Princeton, que pues él se sentía iluminado y dijo, pues por aquí, mira, con un lápiz dibujamos y esto se va a llamar Hungría y esto se va a llamar Checoslovaquia y esto va a ser Yugoslavia y pa. Y construyen las naciones, territorios que habían sido imperios, en el caso del imperio austrohúngaro, pues por 1000 años, ¿no? Entonces, pues para las personas que vivían ahí es trágico lo que ocurre, no lo entienden bien, no hay quien tome el poder en cada región así con claridad, de manera que pues más bien a golpes se van instalando hombres fuertes en todos estos lugares, casi siempre de derecha, también hay gente de izquierda que intenta hacer revoluciones, que justo en 1919 se vuelven muy violentas, en el caso de Alemania, por ejemplo, pero pues los derrotan. En el 19 es también cuando el señor Mussolini todavía era socialista e intenta un movimiento que fracasa y rápidamente se mueve para convertirse en el líder de los derrotados. Eh, Italia formó parte de los países que ganaron la Primera Guerra, Francia, Reino Unido e Italia. E Italia le habían prometido ciertas cosas que no le cumplen y entonces se genera una sensación violenta al interior de Italia porque pues abusaron de ellos. Entonces, este tipo de personas que habían estado en la guerra, veteranos, en esa época no había estos sistemas de seguro para los veteranos, entonces muchos de ellos andaban pues pidiendo limosna, no podían trabajar. Acuérdese del terrible daño de los gases que hubo en toda la Primera Guerra Mundial. Entonces, de ahí Mussolini va cosechando gente para ir construyendo su propio movimiento. Y le digo, en toda Europa va a ocurrir esto. Ese derrumbe del centro de Europa es lo que va a favorecer el ascenso de estos movimientos muy violentos, lo que llamamos fascismo. Mussolini es el creador de eso. Su mejor alumno es sin duda Adolf Hitler, Hitler, como le decimos aquí, eh, que va a llevar a un extremo lo que Mussolini quería hacer, pero bueno, no es lo mismo hacerlo con italianos que con alemanes, ¿no? Y Hitler logra con eso construir una maquinaria de guerra espeluznante. Eh, Se viene abajo también el Imperio Otomano, le comentaba yo, eso lleva a la
composición de toda esa región. Ahí no es Wilson el que define las naciones, son británicos y franceses alrededor de este acuerdo conocido como Sykes-Picot, por los dos diplomáticos que hicieron el mapita y órale, hasta el día de hoy seguimos con problemas ahí. El imperio ruso se viene abajo, pero es reemplazado rápidamente por un nuevo imperio que es el soviético. La revolución de octubre, como sabe usted, no es revolución, es un golpe de Estado. Había ocurrido una revolución previa en Rusia en febrero del 17, que es cuando Kerensky llega al poder. Kerensky no sabe leer el momento y no se sale de la guerra. Lo que la gente quería era que se acabara la guerra porque los estaban matando como si fueran conejitos. Y Kerensky no se da cuenta, va perdiendo el apoyo popular, va perdiendo el apoyo de las élites. Nicolás II es una bestia. Y finalmente el señor Lenin, que llegó, como le decía yo, en un tren que pusieron los alemanes para moverlo y que sacara a Rusia de la guerra, que es lo que ellos querían, efectivamente lo saca de la guerra, pero porque toma el poder con el grupo de los bolcheviques, unos pocos, no creo que eran muchos, pero son durísimos en la discusión en el Parlamento, la Duma, y también con la violencia. El líder de todo esto, el que va a ser la parte operativa, ideológico-militar, es el señor Trotsky, al que después se van a ejecutar aquí cerca de mi casa, ¿no? Aquí en Coyoacán lo van a matar varias décadas después. Pero bueno, este grupo toma el poder y muy rápidamente empieza un enfrentamiento interno, una guerra civil entre rusos blancos y rusos rojos. Eh, los británicos quieren ayudar a los blancos, pero no les da tiempo, no lo hacen bien, acaban ganando los rojos y empiezan una expansión, conquistando varias naciones que van a conformar la Unión Soviética, como propiamente hablando un imperio. ¿Se acuerda usted? Se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran 16 repúblicas, 15 repúblicas, eh, y además, después de la Segunda Guerra Mundial, se van a quedar con todo el este de Europa. Pero bueno, en este momento es eso lo que ocurre. Le decía que este derrumbe del centro de Europa va a favorecer el ascenso de los locos y los locos van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Eh, esta Segunda Guerra tiene historias en tropel, hay una cantidad brutal de historias gráficas, muy bien hechas, en donde hay diferentes enfoques. Yo en el libro no hablo nada, porque lo que importa realmente para lo que estamos analizando es cómo acaba esta guerra. La Segunda Guerra Mundial acaba ahora sí con una nueva potencia mundial. Estados Unidos había entrado en la Primera Guerra Mundial muy al final, hasta el 17, porque pues en Estados Unidos hay este continuo enfrentamiento entre dos visiones, los aislacionistas y los que creen que deben intervenir en el mundo. Los aislacionistas iban ganando, no querían meterse, se acaban metiendo en el 17, le digo, y entonces al final, pues por eso el señor Wilson va y dice, pues así hay que hacer las naciones. Pero Estados Unidos en ese momento no es una potencia mundial todavía, ya está jugando, ahora sí que en ligas mayores, pero todavía no está ahí. La gran potencia era el Reino Unido, recuerda, ellos fueron los que establecieron el patrón oro de 1870 a 1913, controlaban todos los mares del mundo, tenían el centro financiero global, eran todo. Pero en la Primera Guerra se vienen abajo. Eh, Igual que todos, esperaban una guerra de 3 a 4 meses, fue de 4 años, y en ese lapso se les acabó el dinero y tuvieron que empezar a pedir prestado a los gringos. Y esto permitió que Nueva York empezara a convertirse en un nuevo centro financiero global. Adicionalmente, para poderlos incorporar, pues tuvieron que empezar a ayudarlos a que su marina, la Armada estadounidense, pues tuviera mejores mapas de navegación y pudiera empezar a apoyar a Reino Unido en el control de los mares del mundo.
Después de la Primera Guerra no se puede lograr el regreso del patrón oro. Hacen una mezcolanza ahí espantosa, que es lo que de hecho favorece el crecimiento de la gran burbuja que fue eh, los Roaring Twenties, como le dicen, los fabulosos veintes, en donde había dinero a pasto. Es momento de las grandes inflaciones en el centro de Europa, en particular en Hungría, en Alemania, llega a ser de muchos miles de millones por ciento. Y eso destruye por completo el valor del dinero, el valor del gobierno. Berlín se vuelve la capital del pecado en esos años y Nueva York la capital de la burbuja especulativa. En 1929 truena la burbuja y en los siguientes años viene una depresión económica espectacular, producto en parte de eso, pero sobre todo de las quiebras bancarias. En 1933-34 se nos empiezan a hundir los bancos de Estados Unidos, se hunde en Austria el Credit Anstat y con eso viene ahora sí la tragedia económica, la gran depresión en Estados Unidos y la gente pues no tiene dinero, viene de un periodo inflacionario espectacular, no hay empleos y se empieza a poner bien violenta. Y es lo que aprovechan estos miserables que ya comentamos. Ese es el proceso. No hay en ese momento una guía internacional. Estados Unidos todavía no llega, el Reino Unido ya no puede, y tenemos pues todo el costo de la Primera Guerra. Al término de la Segunda, Estados Unidos ya es la potencia. Ellos también no quisieron entrar a la Segunda Guerra, se tardaron hasta que los japoneses atacan Pearl Harbor y eso es lo que le sirve al señor Franklin Roosevelt para convencer a todos aquellos aislacionistas de que Estados Unidos tiene que entrar a la guerra. Estados Unidos no sufre la guerra en su territorio, es un territorio inmenso, acuérdense, Estados Unidos es un continente y puede producir lo que usted quiera. Y entonces la maquinaria de producción industrial estadounidense tiene el auge más grande registrado. ¡Fum! Con eso ganan la Segunda Guerra, se acaba la Gran Depresión, todo el mundo más o menos empieza a hacer dinero en Estados Unidos. Nosotros aprovechamos eso, ¿no? Es el periodo en el que Monterrey empieza a convertirse en un centro relevante. Lo había sido antes, pero en el transcurso de las dos guerras van a tener un mercadazo en Estados Unidos y eso les ayuda a crecer más rápido todavía. Eh, el resto de México también aprovecha en buena medida la Segunda Guerra, ¿no? Es un periodo que nos va bien, estábamos tranquilos aquí, ya lo platicaremos. Pero bueno, en el mundo, en su conjunto, Estados Unidos se convierte en la gran potencia, de manera que ellos dicen cómo va a acabar la guerra. Y va a acabar con un nuevo acuerdo financiero global que se conoce con el nombre del lugar en donde se firmó. Es un balneario de esquí que se llama Bretton Woods. Y ahí se firma el arreglo de parte de los británicos, pues venía Keynes, ya muy viejito y muy golpeado, no duró hasta el final de las conferencias, pero él traía las ideas y él quería que se construyera un sistema financiero alrededor de una moneda virtual que reflejara el tamaño de los ganadores de la guerra. Pero Estados Unidos no quería hacer nada de eso. Estados Unidos dijo, necesitaba hacerlo más fácil. Todo el mundo se va a conectar con el dólar y el dólar se va a conectar con el oro. Entonces, como un patrón oro, pero no es igual. En medio queda el dólar. Eso le da al dólar un privilegio exorbitante. En palabras de Giscard d'Estaing, que en los años 60 fue ministro de Finanzas francés y ahorita le voy a platicar por qué es importante en ese momento, y luego fue presidente, pero bueno, un privilegio exorbitante a Estados Unidos porque ellos controlan el valor de todas las monedas y su relación con el oro, ¿no? Esto se hace a través de una cosa que se llama Fondo Monetario Internacional. Es una institución hecha para evitar crisis inflacionarias como las que hubo entre la Primera y la Segunda Guerras, a través de evitar crisis de balanza de pagos, es decir, de las relaciones que tienen los países con el resto del mundo.
Se crea una segunda institución que es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, después llamado Banco Mundial, que está hecho para evitar grandes crisis de desempleo con proyectos de desarrollo. Y se crea también, o se quiere crear, una organización internacional de comercio que no se logra crear, porque América Latina en su conjunto lleva una posición y dice nosotros no queremos libre comercio porque el libre comercio favorece a los ricos y daña a los pobres. Gracias a eso América Latina se mantiene pobre durante todo el resto del siglo XX, mientras los países asiáticos empiezan a aprovechar ese libre comercio para ir mejorando su situación. Es uno más de nuestros errores, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que se arregló y empieza a funcionar. Igual que pasó en la Primera Guerra, al término de la Segunda, los imperios coloniales se vienen abajo y empiezan a construir naciones. Eh, Varias de estas naciones existían desde antes, no exactamente igual. Por ejemplo, la India se independiza en el 47. La India, como la conocemos, no había existido nunca. Eso es una creación británica. Pero al término de la guerra, cuando están negociando esto, pues hay dos grupos en la India, los hindús y los musulmanes. Y los musulmanes no quieren estar en el mismo país que los hindús y viceversa. Y esto lleva a la creación de Pakistán. Y es un momento trágico en la historia cuando los hindús que vivían en esa región, que ahora es Pakistán, se tienen que mover a la India y los musulmanes que vivían en la India se mueven a Pakistán. No todos, toda la región norte de la India sigue teniendo mucho musulmán, pero buena parte se movió y es trágico ese desplazamiento humano, fue espantoso. Pakistán tenía dos regiones, al lado este y al lado oeste de el Himalaya, de donde está la India, y en 1971, la primera ministro de la India, la señora Indira Gandhi, va a promover una revolución para que se separe el Pakistán oriental, hoy conocido como Bangladesh. Entonces, la India y Pakistán no se llevan bien desde nunca. Había otra región que formó parte del gran imperio británico, el Raj, que fue Burma, después llamado Birmania, ahora llamado Myanmar. Eso tampoco se puede gobernar ahorita. Pero bueno, eso fue lo que pasó por allá. Pero en África tuvimos un montón de regiones que de pronto así, también con lapicito, esto va a ser el Congo y esto va a ser Nigeria y esto Kenia, esto Tanzania. Y pues agarraron lugares en donde grupos que habían vivido por siglos, de pronto la mitad estaba de un lado y la mitad del otro, y les tocaba convivir con otro grupo con el que se odiaban, y de ahí tenemos un montón de enfrentamientos. En la parte de lo que se llama Indochina, eh, es donde se crean Laos, Tailandia, Vietnam, también siguiendo un poco las viejas regiones que tenían culturas ya de mucho tiempo, pero con ciertos ajustes debidos a la administración, en ese caso de Francia, y vamos a entrar en una guerra brutal ahí. Y todas estas lugares que se están independizando y demás van a estar en disputa entre los dos polos del mundo, el polo occidental liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética que quiere expandir el comunismo, porque recuerde usted, una de las ideas originales del comunismo es que debe existir en todo el planeta o no va a servir. Entonces, pues órale, a expandir el comunismo y tenemos un montón de guerras que yo agrupo en una idea que son las guerras de liberación nacional. Cada región que se va a convertir en una nación moderna que no lo había sido nunca y de pronto lo va a hacer hacia golpes, va a tener que decidir entre cuál de las dos esferas quiere estar. Si elige estar con los gringos, va a tener una rebelión comunista a su interior. Si elige estar con los soviéticos, va a tener una rebelión financiada por Estados Unidos a su interior. Y así nos la vamos a llevar. Fue costosísimo para todos, impidió el desarrollo de muchas regiones. Algunos líderes eran muy buenos y no los dejaron hacer nada. En otros lugares tenemos puro rufián.
Pero estas enfrentamientos van a ser continuos desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos mediados de los 60. En 1968, según yo, es el año de la derrota global de la izquierda. Es el momento en el que la izquierda es rechazada por la mayoría en los países democráticos. eh, Incluso lo intentan en Checoslovaquia y esto lleva a la invasión soviética en ese año, demostrando que pues, se trataba de un imperio colonizador y no era el sueño utópico de la izquierda, como al día de hoy hay gente que sigue pensando eso. Pero bueno, eh, aquí tuvimos esta gran manifestación, Tlatelolco, ¿se acuerda? Y la matanza de las personas en Tlatelolco. Seguimos sin saber exactamente cuántos, pero son unas pocas decenas de personas. En Estados Unidos ocurre el asesinato de Martin Luther King y también de Robert Kennedy. Un drama alrededor del Congreso Demócrata o Convención Demócrata en Chicago. Entonces, en todo el mundo dice, no, ya no queremos a estos monos, ¿no? Francia, por ejemplo, ¿no? El general de Gaulle logra el apoyo de los obreros en contra de los estudiantes de izquierda para constituir un gobierno pues, de orden, ¿no? Para ese momento. Entonces, así empieza a caer la izquierda y se tiene que refugiar en el terrorismo. A partir de ahí empezamos a tener estos movimientos revolucionarios, según nos decían, pero que eran esencialmente terroristas, grupos muy pequeños de personas que pues, pensaban que el uso de la violencia y el asesinato era una herramienta ideal para crear el sueño utópico. Y mucha gente lo creyó y lo sigue creyendo al día de hoy. En España están otra vez discutiendo si ETA, este grupo supuestamente independentista vasco, pues era realmente un movimiento de izquierda popular, pero eran unos asesinos, mano, ¿no? O sea, que no se les olvide. Bueno, así fue en todas partes. En ese 68, Estados Unidos decide a entrar de lleno a Vietnam, que está teniendo se ha dividido en dos, Vietnam del norte y del sur. En el norte están los comunistas apoyados por la Unión Soviética y en el sur era una república democrática asiática. Ya ve que allá es un poco distinto ese tema. Eh, Esto venía de una muy mala administración francesa, por eso se llegó a ese tema, pero Estados Unidos se quiere meter ahí para defender el mundo libre y acaban derrotados, como usted ya sabe. Pero este gasto en la guerra de Vietnam, más el esfuerzo que se hizo en Estados Unidos con la gran sociedad, The Great Society de Lyndon Johnson, provoca un exceso de gasto que los americanos empiezan a financiar, los gringos pues, están financiando con impresión de billetes sin oro de reserva. Y ahí es cuando Francia dice, a ver, espérate, me están haciendo trampa. Es decir, el tipo de cambio del dólar al oro no se puede sostener si están imprimiendo billetes. Y así que, pues yo quiero mi oro, mano. Eso de que luego me lo vas, no, ahorita. Ahí es la época esta de Giscard d'Estaing que le comentaba. Eh, Se empieza a desequilibrar el sistema financiero y el 15 de agosto de 1971 Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, dice, se acabó Bretton Woods. A partir de hoy el dólar vale porque yo digo y ya no hay una relación directa con el oro. Entonces esto provoca un desastre financiero, hay que negociar un acuerdo para establecer tipos de cambio. Este acuerdo se negocia en los siguientes meses. Para 1973 llegan a este acuerdo entre los cinco grandes, que son Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia e Inglaterra. Llegan a su arreglo. Y en octubre de 1973, los países árabes invaden Israel en la guerra de Yom Kippur. Invaden en la idea de acabar con Israel, ya sabe usted que esa es una idea muy común ahí en la región. Israel les gana y no solo les gana, persigue a los egipcios que eran parte de esa
República Árabe Unida se llamaba, Egipto, Siria y Jordania. Él se los tundió a los tres, pero sobre todo a Egipto. Y al término de esto, que es un fracaso total para los árabes, se reúne la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para hacer pagar a Occidente el apoyo que le da a Israel y se genera el embargo árabe. Este embargo petrolero va a llevar el precio del petróleo de 3 a 12 dólares, se multiplica por 4, provocando una serie de problemas, entre ellos escasez de combustible, una inflación brutal. Los gobiernos reaccionan como habían reaccionado en toda la posguerra. Si veían que había dificultad económica, el gobierno lo que hacía era gastar más, empiezan a gastar más, sigue subiendo la inflación. Viene la revolución iraní en 1979 y esto se vuelve un estallido brutal. Y lo que hacen los habitantes de los países desarrollados es decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de gobierno, mano, porque estos son unos inútiles. Y cambian de gobierno. Y entonces votan abrumadoramente por la señora Margaret Thatcher en Gran Bretaña y por Ronald Reagan en Estados Unidos. Y por si faltara algo, la Iglesia Católica decide elegir a Karol Wojtyła como Papa, Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. Estos tres personajes van a derrumbar a la Unión Soviética en el transcurso de una década. Y ese derrumbe de la Unión Soviética pues va a permitir un periodo de expansión extraordinario. Poco antes del derrumbe, en 1985, se lleva a cabo el acuerdo del Plaza, en donde otra vez estos cinco economías más grandes del mundo buscan una manera de evitar que el dólar fuera tan caro, porque se había ido a las nubes como parte de los procesos antiinflacionarios que se impulsaron para enfrentar el problema originado con el embargo petrolero que comentaba. Entonces, estos arreglos financieros son en 85, en 87 hay un ajuste bursátil más o menos fuerte son, en 89 se viene abajo la Unión Soviética y empieza el comercio a crecer, a crecer, a crecer. China, que no existía, o sea, era inmenso pues, pero económicamente no tenía importancia, empieza a experimentar con esto de atraer inversión extranjera para producir, para exportar. Les va bien y para fines del siglo XX, pues China ya empieza a ser importante y se les ocurre que una gran idea sería jalar a China a la Organización Mundial de Comercio, la versión moderna del antiguo GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, para pues que conforme se ajustara China a las reglas del comercio internacional, fuera avanzando la democracia en China y ocurriera lo que acababa de ocurrir en la Unión Soviética. Es decir, si ya logramos derrotar a este monstruo, pues si jalamos a China para acá va a ocurrir lo mismo, se va a democratizar. Tómala, güey, no pasó así. Al contrario, lo que ocurre es que China empieza a crecer brutalmente a partir de 2001, cuando entra a la OMC. 2001 ocurre el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que se convierte en el inicio de una segunda fase terrorista. La respuesta de Estados Unidos a eso es ir a invadir Afganistán, creo yo que con razón, porque de ahí había provenido el ataque, pero también a Irak. Lo de Irak es absurdo y eso lo que va a provocar es el derrumbe de toda la región que va desde Irak hasta Marruecos, todo el Magreb y un buen cacho de Medio Oriente. Se va a venir abajo, poco a poco, en el transcurso de las siguientes décadas. En 2011, por ejemplo, ocurre esta primavera árabe que no tuvo nada de primavera y derrumbó a Libia, que sigue sin organizarse como país, cambió en Egipto de un dictador a otro peor, y ahí siguen. Inició la guerra civil siria, que acaba de terminar hace poco, se supone, pero después de 500.000 muertos. Entonces, una tragedia esto, ¿no? Y en ese periodo China va ascendiendo porque entra a la OMC no para cumplir las reglas de la OMC, sino para aprovecharlas en su favor y vendernos a todos
por debajo de su costo de producción, con lo cual se va comiendo los mercados completos. Y ahora, cuando todo el mundo dice que China está muy grande y que hay que evitar que siga creciendo, pues no hay cómo reemplazarlos en un montón de cosas, ¿eh? Lo más famoso ahora es lo de las tierras raras, pero en un montón de cosas, China es el único productor porque destruyó a todos y los destruyó haciendo uso de las reglas que se tenían aquí, porque en el fondo China dejó de ser un país comunista con la muerte de Mao. Lo que sí sigue siendo es un imperio de esos viejitos que ya no existían, ese sí sigue siendo. Entonces, pues aprovecha esta circunstancia. El periodo de posguerra ha terminado. No sabemos exactamente cuándo, le digo, puede uno poner varios momentos así importantes, recientes. Podría uno hablar de la caída de la Unión Soviética, 89-93. Puede uno hablar del ataque a las Torres Gemelas de 2001. Puede uno poner, y creo que esa es la fecha que finalmente va a quedar, la gran recesión de 2008-2009. O puede uno poner el momento en el que explícitamente se ha acabado el acuerdo de la posguerra, que es con la llegada de Donald Trump al poder en su segunda ocasión, 2025. Ahora, ver eso históricamente cuando todavía estamos en 2025 está medio difícil, ¿no? Creo que 2008-2009 va a ser la fecha, pero más o menos ahí estamos. Ese es el siglo estadounidense, hasta ahí llegamos. El sexto siglo es el que empieza ahora y de ese no puedo hablar de lo que ha ocurrido. Voy a poder hablar de los fenómenos en los que estamos, que creo que nos pueden llevar en alguna dirección, y eso lo vamos a platicar en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.